y quiero que me acompañe. Ahí en Efesios estaremos aprendiendo, meditando, escudriñando, porque sabemos, hermanos, que Dios tiene una iglesia pura, Dios tiene una iglesia santa, una iglesia gloriosa, porque a veces muchos se preguntan cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia que Cristo viene a recoger. Nosotros por las Escrituras sabemos, hermanos, que Dios viene a recoger una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a leer unos versículos, hermanos. Voy a estar dándole lectura desde el 21, 5:21, Efesios 5:21 hasta el 27. Voy a leer todo para poder entender, hermanos, porque hace una comparación de algo maravilloso que es el matrimonio. Siempre Dios nuestro Padre hace esta comparación con la iglesia. Amén. Porque vamos a estar aprendiendo ahí acerca de lo que nuestro Padre Celestial dice. Vamos a centrar el mensaje en el 26 y en el 27, pero vamos a leerlo todo. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pueden sentarse. Bendito sea nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Aquí podemos ver nuestro hermano, el apóstol Pablo, hablando acerca, primeramente, habla acerca del matrimonio. ¿Por qué habla acerca del matrimonio primeramente? Porque primeramente podemos ver el mandamiento que tenemos como esposos. La esposa tiene el mandamiento del Padre Celestial a obedecer, a sujetarse, a someterse. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La esposa, cuando obedece, hermano, al marido, está obedeciendo, ¿cómo? Dice, ¿a quién? Como al Señor. Pero hay una gran diferencia, hermanos, cuando nosotros podemos ver, amados hermanos, personas del mundo, que dice el marido: bueno, tú tienes que obedecerme porque la Biblia dice que tienes que obedecerme. Pero aquí vamos a entrar en algo muy importante, porque a veces el marido mundano, hermanos, quiere hacer que la mujer se someta a él, le obedezca a él, y él no tiene una cabeza que lo esté gobernando. Primeramente, el hombre tiene que tener a un gobernante, alguien que lo gobierne, porque si él no tiene un gobernante, él no tiene autoridad. Pero si él tiene un gobernante, él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él se va a regir a la autoridad que le es delegada. La autoridad no se toma así por así, sino que la autoridad es delegada. Alguien se la tiene que dar a uno, ¿sí o no? Alguien tiene que darle la autoridad a uno, porque uno no puede tomar autoridad por sí mismo. Entonces, primeramente tiene que estar sujeto a alguien para que pueda alguien sujetarse a él o a ella. Entonces, podemos ver, amados hermanos, el marido mundano le dice a la mujer: hey, tienes que sujetarte a mí, tienes que hacer esto porque yo te estoy mandando. La Biblia dice, y se defiende con la Biblia, y él no quiere obedecer la Biblia, es rebelde. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre el mundano y el Hijo de Dios.
Aquí vamos a entrar nosotros como hijos de Dios. Primeramente di esa expresión conforme a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque siempre el mundano quiere tomar la palabra a su propia conveniencia, quiere utilizarla. Manda a la mujer a hacer cualquier cosa y le dice, ¿sabes qué? Tienes que obedecerme porque aquí mando yo y la Biblia me respalda. Pero no tiene ninguna autoridad para decirle eso. ¿Por qué? Porque primeramente no tiene autoridad sobre la mujer porque no está bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, no tengo autoridad, hermano. Yo tengo que estar bajo sometimiento. Bajo sometimiento. En todo hay una regla, hermano. En todo hay una regla. Por eso dice, someteos unos a otros. En primer lugar, tienen que obedecer los unos a los otros. Si es obediente el uno al otro, tiene autoridad entonces. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. ¿Y a quién obedece cuando se somete el uno al otro? A Dios. Porque el mandato es de Dios, no es del hombre. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí vamos a ir entrando, hermanos. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí va entrando a la iglesia. Ahí está poniendo el ejemplo solamente. Un ejemplo que la mujer, y empieza a mencionar por qué la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Y por eso Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Como cabeza del hogar. Entonces en el hogar, hermanos, el hombre tiene que dar siempre el primer paso. Primeramente, buscar a Jesucristo, meterse con Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que su familia busque al Señor también. Someterse a Dios, hermanos, para que la mujer, la esposa, nosotros como cabezas, como hombres que Dios nos ha delegado y nos ha llamado a ser sacerdotes, hermanos, ser esos que están siempre llevando en primer lugar la dirección, pero siendo ejemplos. Tenemos que ser ejemplos primeramente, porque si nosotros no damos buen ejemplo, hermanos, de nada va a servir que nosotros digamos que somos cabeza, ¿sí o no? De nada sirve que usted diga yo soy cabeza del hogar y la mujer no me quiere obedecer, pero que no se está sometiendo. La mujer, hermanos, está sujeta a su marido cuando la mujer ve que ese hombre está sometido a Dios. Y no lo hace, y no lo hace por la fuerza, lo hace por amor. La iglesia, que es usted y yo, cuando nos sometemos a Cristo, no lo hacemos por la fuerza, lo hacemos por amor. Cuando Cristo está llamando, hermano, Él está llamando. Él llama a todos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno, dice, por eso dice, estoy llamando. Él llama, hermano. Y esto se hace por amor. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted viene por amor. Porque Él le dice, ya pagué por tus pecados. Ven, arrepiéntete. Ya di mi vida por tus pecados. Ven, arrepiéntete, recíbeme. Entonces cuando la persona se mueve, hermano, se mueve por el amor. Porque ve ese amor tan grande y maravilloso, hermano, que nadie pudo hacerlo. Pero Él lo hizo. Entonces todo, hermano, se hace por amor. Primeramente nos sometemos los unos a los otros por amor. Porque el amor de Dios está sobre nosotros. No nos creemos más que nadie, hermanos. Sino que aquí, ¿quién es la cabeza? Dice Cristo. ¿Es la cabeza de quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Cada uno somos la iglesia. Él es la cabeza. Entonces nos sometemos a la cabeza cuando nosotros estamos obedeciendo. Cuando usted y yo estamos obedeciendo, hermanos, entonces podemos decir, soy parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque está obedeciendo ¿a quién? A la cabeza. Está obedeciendo a Jesucristo. Está obedeciéndole. Pero hay personas que dicen, pero ¿cómo le voy a obedecer si no lo miro? Muchas personas dicen, ¿verdad? Que no lo ven, quieren verlo, quieren tocarlo como Santiago. Entonces, amados hermanos, nosotros no lo vemos, pero tenemos su palabra. Tenemos su palabra, hermanos, para poder obedecer nosotros. Y entonces vamos a seguir. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, dice, estén sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. Entonces, nosotros, hermanos, Cristo nos ve como una novia. La iglesia la ve como una novia y que Él es su cuerpo, dice la palabra. Entonces, esa novia no se va a ir, tiene un compromiso, ¿verdad? Tienen un compromiso, la novia tiene un compromiso siempre. Y ese compromiso, hermanos, no es con la gente. Ese compromiso es con el Salvador. Es la iglesia, la novia de Cristo, la cual se va a presentar, dice, a sí mismo. Esa novia, y que va a ser la esposa del Cordero. Esa novia será la esposa del Cordero. Siempre podemos ver, hermanos, que cuando una novia ama a su novio, lo espera, ¿verdad? Se hacen un compromiso, ¿verdad? Se comprometen. De la misma manera, la iglesia tiene un compromiso, hermanos. Un compromiso con Jesucristo. Este compromiso, hermanos, se hace cuando usted lo recibe. Ese compromiso usted lo hace cuando usted recibe con todo su corazón a Jesucristo. Entonces usted está dispuesto a obedecerle. En cierta escritura dice que Él es nuestro amo y nuestro Señor. Pero aquí estamos viéndolo como iglesia, ¿verdad? Lo estamos viendo como cabeza, lo estamos viendo como mayor, lo estamos viendo, hermanos, como aquel al que le debemos obediencia, reverencia, respeto. Porque la novia, hermanos, no se va a ir con otro. ¿Por qué? Porque está amando. Ama a aquel que está esperando por ella. Lo ama y por el amor no va a irse con otro. No se va a ir, amados hermanos, y luego va a venir y a buscar a su novio otra vez. Sino que le va a ser fiel. Le va a ser fiel porque sabe que él también está amándola a ella. Y aquí se trata de nosotros, la iglesia. Esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó por la iglesia. Ahora la iglesia tiene que entregarse a Cristo. La iglesia tiene que rendirle honor, rendirle reverencia, rendirle respeto, hermanos. Porque muchos dicen, hermanos, yo soy la iglesia de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Hay algunos que dicen, yo pertenezco a la nueva vida. Y todavía su vida anda perdidos, hermanos. Su vida patas arriba, hermanos, y dicen que son de la iglesia de Cristo. Por eso vamos a tomar el tema aquí, santificarla. Entonces, hermanos, cuando usted dice que es la iglesia de Cristo, que usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted está queriendo dar a entender que usted está obedeciéndole. Usted está dando a entender que usted está sujetado, que usted está obedeciéndole, que usted está dispuesto a obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia. Soy iglesia de Cristo. Soy parte del cuerpo glorioso de Cristo. Una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Jesucristo no viene a levantar cualquier iglesia, hermano. Jesucristo no viene a levantar cuatro paredes, hermano. Jesucristo no viene a levantar rótulos, hermanos. Jesucristo viene a levantar a usted y a mí. Entonces, ¿cómo está nuestra vida como iglesia? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida como iglesia? ¿Estamos representando la cabeza como verdaderamente se debe representar o lo estamos representando mal? ¿Cómo estamos como iglesia? Porque podemos estar reunidos, hermano. Mucha gente piensa que estar reunidos donde hay más es mucho mejor, dicen. Que cuando hay más gente, hay más iglesia. Déjeme decirle que no. A veces puede estar lleno un lugar, hermanos, y puede haber poquito cuerpo. ¿Por qué? Porque no todos son iglesia. No todos son iglesia. Vamos a estar conociendo.
Bendito sea Dios. Porque Jesucristo viene, dice, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia gloriosa, hermanos. ¿Somos esa iglesia nosotros? ¿Le hemos recibido? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Nos estamos guardando para Él? ¿O estamos fornicando con el mundo? ¿O estamos pagándole mal con el otro? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos sujetados? ¿Estamos dispuestos a obedecerle o no? Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, que Él viene por esa iglesia santificada, para santificarla, habiéndola purificado purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo aquel, hermano, que es iglesia de Jesucristo, tiene que obedecer la palabra. Tiene que obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, hermano, no viene por personas oidores de la palabra. Eso no son la iglesia de Cristo los que escuchan la palabra. Todo el que me dice Señor, Señor, no es iglesia de Cristo. No es iglesia. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo. Que les va a decir, apártense de mí, que no los conozco. La iglesia verdadera, Jesucristo no le va a decir así eso, hermano. Jesucristo le va a decir, vengan para acá, benditos de mi Padre. Ustedes fueron fieles en lo poco, pero les voy a poner en lo mucho, hermanos. Entonces, hermanos, por eso nosotros debemos de ser hacedores. Vamos a leer un versículo. Esto no se trata de visitar una religión. Esto no se trata, hermanos, de ir a un lugar donde haya mucha gente. Esto no se trata de eso. Esto se trata, hermanos, de ser hacedores de la palabra. Ser iglesia de Cristo no significa, hermanos, andar con un rótulo aquí, que decir yo soy cristiano, o andar con una camisa, decir yo pertenezco a la iglesia tal. La iglesia de Cristo, hermanos, es cuando usted está viviendo conforme a lo que la palabra del Señor le manda. ¿Por qué? Porque Él tiene órdenes para ustedes como iglesia, ¿sí o no? Tiene órdenes para nosotros como pueblo, como iglesia lavada, como iglesia pura y santificada, porque Él nos ha lavado, dice, por el lavamiento del agua por la palabra, por esta palabra viva. 1:22. Voy a leerlo hasta el 27. Santiago 1:22 hasta el 27. Miren lo que dice. Vamos a estar ahí un momentito. En Santiago 1:22 al 27. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aquí podemos ver, amados hermanos, el que es iglesia verdadera. Todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo va a obedecer la palabra, no va a ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque él es iglesia y quiere guardarse sin mancha de este mundo, y quiere obedecer al Señor. Quiere obedecer a aquel que es la cabeza, se sujeta a Él, obedece a Él. ¿Por qué? Porque es iglesia. Esto no se trata, hermanos, como les dije, yo pertenezco a la Príncipe de Paz, yo pertenezco tantos nombres de iglesias que hay hoy en día, hermanos. Esto no se trata de eso. Usted puede pertenecer a una iglesia de esas que le mencioné. Usted puede pertenecer a la Nueva Visión. Usted puede pertenecer a
al Monte Oré, usted puede pertenecer a lo que usted diga, hermano, pero si usted no está viviendo la palabra, hermano, usted no es iglesia. No es iglesia. Porque la iglesia, hermanos, no son las denominaciones. La iglesia la forman personas, hermanos, como usted y como yo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros formamos la iglesia. Por eso, cuando alguien le diga a usted que mejor no voy a la iglesia porque no hay iglesia perfecta, usted dígale, marquemos la diferencia. Dígale, marquemos la diferencia, porque Jesucristo no viene por rótulos, no viene por cuatro paredes. Jesucristo viene por ti y por mí. Jesucristo viene por nosotros, hermanos. Entonces guardémonos sin mancha, dice la palabra. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, del Padre, es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podemos guardarnos sin mancha? ¿Será que podemos por nuestras propias fuerzas? No podemos por nuestras propias fuerzas, hermanos. Necesitamos del Salvador, necesitamos de Él, necesitamos su consejo, necesitamos su palabra, necesitamos, hermanos, que esa palabra viva y eficaz nos llene, hermanos, nos transforme, nos limpie. Porque la palabra es la única fuente, hermanos, para el hombre. La palabra. Porque aquí dice, hermanos, mire lo que dice. Para santificarla, dice. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo usted puede estar sin mancha? Hacedor de la palabra. Oidores no van a entrar. Hacedores entrarán en el reino de los cielos, hermano. ¿Por qué? Por la fe usted obedece. Por la fe usted hace. Por la fe usted obedece a Jesucristo, hermano. Porque tiene fe en Él. Por la fe se purifica. Por la fe, amados hermanos, un cristiano se purifica a sí mismo también, como dice la palabra. Así como Él es puro. ¿Quién es puro? Jesucristo. Vamos a leer un pasaje ahí. Acompáñeme. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Primera de Juan, capítulo 3, perdón. Al 3, del 1 al 3. Dice la palabra, miren lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo podemos entonces purificarnos a nosotros mismos? La solución está ahí, hermanos, ahí en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos. ¿A quiénes engañamos? A nosotros mismos. Se purifica a sí mismo. Entonces, hermanos, la iglesia se purifica mediante el lavamiento de la palabra. La agua, dice, mediante el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es agua viva. La palabra es la fuente de agua viva, hermanos, donde fluye. Si usted tiene agua viva en usted, si usted tiene agua viva, ríos de agua viva van a fluir de usted para afuera, hermano. Como iglesia, como hijo verdadero. Porque esto no se trata, hermanos, de decir yo soy cristiano. Esto no se trata de decir yo soy cristiano o yo pertenezco a tal iglesia o yo pertenezco a tal denominación. Esto no se trata de eso. Se trata de la obediencia, de la intimidad que usted tiene con Jesucristo. De la misma manera como la esposa tiene intimidad con su esposo, de la misma manera la iglesia tiene intimidad con
Cristo Jesús. Esa intimidad, hermanos, nos caracteriza porque sabemos lo que le agrada. La mujer, la esposa, hermanos, sabe lo que le gusta al marido. A mi marido le gusta esto, dice, voy a hacerle esto. Entonces, nosotros como iglesia conocemos a nuestro esposo, que será nuestro esposo, entonces sabemos complacerlo. ¿Cómo lo complacemos a él? Obedeciendo su palabra, porque sabemos que a él le gusta la obediencia. Jesús dijo, no he venido, dijo, a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, amados hermanos, esa misma voluntad está para nosotros, hacer la voluntad del Padre, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dijo a Jesucristo también allá cuando llegó su mamá y sus hermanos y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote. Entonces él respondió y miró a sus discípulos y señaló y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, a veces nosotros podemos tener familiares, hermanos, que no son ni hermanos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos odian, porque estamos compartiendo la palabra. A veces nos rechazan, hermanos. ¿Por qué? Porque mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Jesucristo fue claro, hermanos. Por eso dice que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Ser hacedores, dice la palabra, no tan solamente oidores. Jesucristo enfatizó pero muy bien, hermano. Podemos ver también cuando él dijo acerca del que fundó su casa, hermano, sobre la roca. Por eso muchas personas he escuchado, hermanos, que dicen que no saben para dónde va su alma, que la salvación la voy a perder, dicen. ¿Por qué? Porque su casa está fundamentada sobre la arena. ¿Por qué sobre la arena? Porque son oidores y no hacedores. Jesucristo no está buscando oidores. Jesucristo no está buscando a aquellos fariseos que iban siguiéndolo, hermano, allá por el desierto, y cuando escucharon la palabra dura, ¿qué dijeron? Se fueron todos. ¿Por qué? Porque todavía no les había predicado bien la palabra, hermano. De ahí le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Ahí podemos ver, hermanos, la palabra, comer palabra, obedecerla, comer palabra, vivir conforme a lo que la palabra dice, no conforme a nuestros pensamientos. Amén. Porque muchos, hermanos, están errando. Muchos dicen, el Espíritu a mí me habla, el Espíritu me habló, pero son desobedientes a la palabra. Entonces, ¿qué Espíritu les está hablando? Es una mentira. El enemigo los está engañando. Ese es el problema. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia verdadera, si hemos recibido a Jesucristo, vamos a obedecerle. Vamos a obedecerle. Y esto no se trata, hermanos, de que no puedo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo, hermano, todo es posible. Amén. Sin Cristo nada es posible, hermano. Con Cristo todo es posible, porque Jesús dijo que separado de Él nada podemos hacer. Por eso debemos de permanecer unidos a Él, unificados a Él, y Él, hermanos, nos dará la fuerza, nos dará todo el entendimiento que necesitamos para poder seguir hacia adelante, hermanos, para poder avanzar en este camino. Porque de qué aprovecha, hermanos, si alguno dice que conoce a Dios, si alguno dice yo soy hijo de Dios, ¿de qué aprovecha, hermanos, hacerme creer a mí mismo yo soy hijo de Dios y Jesucristo ni siquiera me conoce, hermano? Ni siquiera me conoce. ¿Por qué? Porque no tengo relación íntima con Él. Solamente teniendo relación íntima, hermanos, podemos conocer a Él y Él que nos conozca. Porque esto no se trata, hermanos, de que yo diga que yo conozco a Jesucristo. Yo puedo conocer toda su palabra, hermano, pero si estoy desobedeciéndole, de nada me sirve. De nada me sirve, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, practicar la palabra. Por eso es necesario, hermanos, que el que cree, que practique la palabra, que practique la verdad, que se conduzca en la verdad, hermano. Porque esa verdad, hermanos, es la única que nos libera.
de toda atadura, de toda cadena, hermano, de todos malos pensamientos. Esa es la palabra quien nos libera. Pero cuando somos hacedores, cuando estamos dispuestos, hermano, a decirle al Maestro, aquí estoy, quiero ser parte de ese cuerpo suyo, quiero ser parte de esa iglesia gloriosa, santifícame en tu palabra, santifícame en tu verdad. Cuando estamos dispuestos, hermanos, Él lo hace. Cuando escuchamos su palabra, hermanos, y le decimos, esa palabra necesito, cámbiame, Padre, cámbiame, Señor. Limpia mi mente, que mi mente solamente pensamientos malos vienen. Y Él lo hace, hermano. Él lo hace, porque usted está dispuesto a obedecerle, hermano. Tiene que haber disposición en su corazón cuando escuche la palabra, para que sea limpiado, para que sea sanado, toda raíz de amargura sea sacada, hermano. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo. Gloria a Dios. Cristo vive. Toda raíz de amargura sale porque Él es poderoso, hermano. Si Él lo hizo conmigo, Él lo hizo con cada uno de mis hermanos, lo puede hacer con cualquier hermano. Lo hizo con Pablo siendo un malón, hermano, lo puede hacer con usted también. Así es, amén. Nada es imposible para Dios, porque para lo que el hombre es imposible, como leyó nuestro hermano, para Dios es posible, hermano. Es posible para nuestro Padre Celestial. Solamente hay que seguirlo. Solamente hay que depositar nuestra confianza en Él. No vengamos con nuestras propias fuerzas, hermanos, a querer depender de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios pensamientos, hermanos. No queramos depender de ellos, porque la carne para nada aprovecha, hermano. Nuestra carne no sirve. Nuestra carne solamente nos incita a pecar, hermano. Pero gracias a Cristo, dijo Pablo, que Él me ha libertado de eso. Gracias a Cristo que llegó a mi vida y por Él puedo hacerlo todo. Gracias a Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay vida eterna, hermano. Ninguna religión, ninguna denominación puede salvarlo. Solamente esa intimidad con nuestro Padre eterno, hermano. Como iglesia verdadera. Un día estaremos allá, hermanos. Tal vez pasamos dificultades aquí, pero gozaremos y reinaremos con Él. Amén. ¿Por qué lo ha prometido? Porque donde yo esté, dijo, también ustedes estarán. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, no se los hubiera dicho yo, dijo. Entonces es verdad, porque Él lo dijo, hermano. Bendito sea Dios. Juan 3:20, vamos a leer. Dice la palabra: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, podemos ver, hermanos, que cuando estamos perdidos en delitos y pecados, no queremos que ni siquiera que se nos acerquen alguien que vaya con una Biblia en la mano, hermanos. No queremos que se nos acerquen porque sabemos, le tenemos miedo porque conocemos nuestra vida como está de mala. Conocemos nuestra condición y en esa condición tan mala, hermanos, queremos huir de Dios. Y Él quiere, y Él nos sigue, hermano. Él nos sigue queriendo alcanzarnos. Sigue el hombre allí insistiéndonos. Escuche la palabra, hombre. No se vaya. Porque Él quiere alcanzarnos y quiere que vengamos a esa iglesia gloriosa. Quiere lavarnos, hermano. Quiere limpiarnos por su sangre preciosa. Pero como estamos haciendo nuestros deleites, nuestros pecados, hermanos, aborrecemos la luz. Y eso nos ha pasado mucho, ¿sí o no? Nos ha pasado, hermanos, que no queremos que ni que nos toquen un punto de la palabra, porque sabemos que esa palabra nos confronta y que esa palabra la sentimos como una espada o la sentimos como esa almágana que le da una piedra, hermanos. Así sentimos. Pero cuando venimos, hermanos, humildes y aceptamos nuestro pecado, que somos tan viles y tan pecadores, hermanos, y le decimos: límpiame, Señor. Purifícame, aquí estoy, quiero servirte, quiero ser vaso de gloria, quiero ser vaso para tu honra. Entonces, venimos a la luz, llegamos a Él, porque Él nos está llamando, porque Él está buscándonos, hermanos. Ninguno de nosotros buscó a Dios, Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó y Él nos alcanzó, y Él es el que nos lava, hermano. Nadie puede lavarlo. Solamente Jesucristo. Bendito sea Dios.
Hijo verdadero es sabio, hermano. Sabio, ¿por qué? Imitan a Jesucristo. Todo aquel que es sabio imita a Jesucristo. ¿Por qué? Porque primeramente dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor de Jehová, dicen algunas traducciones. Entonces, hermanos, ese temor no nos lleva a escondernos, no nos lleva, hermanos, a ocultar nuestro pecado, sino que nos lleva a acercarnos, porque somos temerosos. Somos valientes, porque solo los valientes, dice la palabra, arrebatan el reino de los cielos. Los valientes. ¿Quién es un valiente? Quien viene arrepentido a sus pies, porque siente que lo está llamando y le está diciendo: apártate del pecado, apártate. Esos malos pensamientos te están dañando. Esos malos pensamientos están haciendo un caos dentro de ti. Esos pensamientos no son buenos. Ese corazón lleno de rencores, Él le dice: yo lo puedo sanar. Él lo ha hecho conmigo. Él lo ha hecho con cada uno. Y lo va a hacer también. Y lo va a seguir haciendo con aquellos hermanos que todavía están luchando. Porque, amados hermanos, las cosas de nuestro Padre no son fáciles cuando nosotros venimos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando nos humillamos, hermanos, delante de Él al humilde lo levanta, al altivo lo deja, lo ve de lejos. Dice el rey David ahí en el Salmo 51: contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Restáurame, límpiame, pon en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Ya le dijo usted así también? Esa es la oración, hermanos. Cuando nace esa oración dentro de usted, hermano, usted va a ser limpiado, usted va a ser restaurado, usted va a ser una nueva criatura, porque está dispuesto a ser humilde, porque usted ve a aquel que es humilde, usted va siguiendo al humilde, y el que sigue al humilde, hermano, se hace humilde. El que anda con sabios, dice la palabra, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Hermanos, cuando usted sigue al humilde, como Él le dice: vengan a mí y sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí, tomen mi yugo, que mi yugo es ligero y mi carga es ligera. Pero la carga del pecado, hermano, es dura. La carga del pecado, hermano, destruye. La carga del pecado mata, hermanos. Mas Él da vida eterna, hermanos. Y Él quiere que usted también llegue a esa patria celestial. Él no quiere que ninguno se pierda, hermanos. Quiere que todos vengan, dice, al arrepentimiento. Porque muchos dicen que tienen a Jesucristo por tardanza, dicen, ¿verdad? Hace 2000 años dicen que viene. Mi abuelita se murió y dicen que no viene y no viene. ¿Y por qué cree que no ha venido? Porque falta usted. Que venga a esa iglesia gloriosa. Falta usted. ¿Qué tal que el maestro hubiera venido hace unos 6 años atrás? ¿No este varón que está aquí predicando no estuviera perdido en el infierno? Entonces, nunca es tarde. Ahora es el día que nosotros podemos entregarnos a Él por completo. Si solamente, hermanos, éramos conocedores de la palabra, ahora comprometámonos con Él a ser obedientes. Comprometámonos con Él y Él arreglará toda situación de nuestra vida. Él lo va a hacer, hermano. Pongamos nuestras cargas. Venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo, dice Cristo, Él lo va a hacer descansar.
Pero es que hay que creerle, hermanos. Hay que creerle. Y el que cree, actúa, obedece, hermanos. Y obedece no a un hombre, hermano, sino a la palabra. Obedece la palabra porque ha creído la palabra. Viene a la luz porque ha escuchado y ha visto la luz verdadera, hermano. Viene a la luz porque ha visto esa luz que está iluminándolo, hermano. Esa luz está iluminándolo a usted ahora. Y esa luz es el Evangelio. Esa luz es la palabra. Y ahora usted puede venir a Él. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo, hermano. Santiago 3, capítulo 3, versículo 13. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Qué conducta? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo estamos caminando esta vida cristiana? ¿Cómo estamos caminando la vida cristiana? Porque aquí no hay dos vidas, hermano. El que viene a Cristo tiene una sola vida, ¿sí o no? Una sola vida. Aquí no hay una vida secular o una vida o tengo la vida secular y mi vida cristiana. Y voy a vivir mi vida secular cuando no esté en la iglesia, dicen algunos. Y voy a vivir mi vida cristiana cuando vaya a la iglesia, hermanos. La iglesia verdadera, hermanos, no se conforma a esos pensamientos. La iglesia verdadera se conforma a lo que dice la palabra, hermano. Mostremos por nuestra conducta, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y sigue la mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre, ser manso y humilde. El humilde, hermano, está en la iglesia. Y esto no estoy diciendo que está dentro de estas cuatro paredes. Está en la iglesia, está en Cristo. Está en Jesucristo. Si usted está en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Si usted está en Jesucristo, usted es la iglesia. Pero si usted no está en Jesucristo, no está en la iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que, amados hermanos, esto no se trata, como dije, de que yo voy a la iglesia y que yo hago los rituales de la iglesia y que yo por eso pertenezco a la iglesia. Esto no se trata de eso. Se trata en la relación íntima con nuestro Padre eterno. Se trata cómo estamos viviendo nuestra vida. Cómo está nuestra vida. ¿Ya hemos sido restaurados? ¿Ya hemos sido limpiados? ¿O todavía seguimos sucios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Seguimos con raíces de amargura? ¿Seguimos con celos? ¿Seguimos con iras? ¿Seguimos con contienda? ¿Seguimos peleándonos, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida? Esto es la vida cristiana, hermanos. Despojándonos del viejo hombre. Como Cristo lo ha dicho, que lo hagamos. Que ya no vivamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes y de sus corazones y son presos, hermano, de sus propios deseos carnales. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Vamos a leer un versículo maravilloso aquí. Hechos, capítulo 16, en su versículo 16. Vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, cuando alguien ya ha entrado a la iglesia de Cristo, cuando es miembro del cuerpo de Jesucristo, tiene un mandato. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Una evidencia, ¿verdad? Esta es una evidencia de una persona que ha recibido a Cristo. Los demonios lo conocen, ¿verdad? Que es hija de Dios. Dice, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí, amados hermanos, podemos ver este pasaje después de que Pablo es alcanzado. Después de que Pablo, hermanos, ha sido transformado. Después de que Pablo, hermanos, ha recibido a Cristo en su corazón. Lo ha recibido y podemos ver el fruto que está dando como iglesia, como hijo, como parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Iban para dónde iban? Dice, para la oración. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, va y ora y se reúne con los hermanos. Aquí podemos ver que él se pudo haber reunido allí, ¿verdad? Pero él iba a donde habían acordado con los hermanos, ¿sí o no? Llegaron a un acuerdo de oración. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros llegamos a un acuerdo de oración. Y como iglesia no estamos para obedecer al hombre, sino al Padre Celestial. Nos sujetamos a Él, obedecemos a Él, ¿sí o no? Lo debemos de obedecer porque estamos sujetos a Él. Somos la iglesia, somos parte del cuerpo. Dice que si cuando todos los miembros están juntitos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente el cuerpo? Cuando tiene todos los miembros. Pero cuando un miembro está enfermo, ¿cómo se siente el cuerpo? Agobiado, ¿verdad? Se siente triste, se siente desconsolado. De la misma manera, así se siente Cristo, hermano, cuando nosotros nos comportamos de esa manera. Así se siente Él, porque de Él es el cuerpo. A Él se duele, hermano. Y los hermanos están gozosos por tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque están en la comunión del Hijo y del Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Y podemos ver también, hermanos, otro pasaje donde se nos enseña que como iglesia, hermanos, podemos alabar a Dios si las circunstancias no nos permiten reunirnos con más hermanos. Donde dos estén o tres congregados en mi nombre, dijo Cristo, allí estoy en medio de ellos. Y tenemos el gran ejemplo de Pablo y Silas, hermanos, donde esos varones estaban en una cárcel, hermanos, atados de pies y manos, y cantaron, y allí se rompieron las cadenas, porque el poder de Dios, hermanos, se manifiesta donde hay verdaderamente hijos de Dios adorando en espíritu y en verdad, hermanos. Esto no se trata de una religión. Esto se trata del Salvador, Jesucristo, porque Él prometió estar donde dos o tres estén congregados en su nombre, hermano. La iglesia, hermano, no la compone una multitud, solo porque haya 3,000 personas, esa es la iglesia. No, hermano, allí son pasatiempos. La iglesia verdadera es poca. Jesucristo dijo, manada pequeña. A vosotros el Padre les ha dado la oportunidad de ser hijos verdaderos. De ser hijos verdaderos, hermano. Y que puedan gozar de ese reino celestial. Un creyente, bendito sea Dios, que solamente dice, no, pues yo ya recibí a Jesucristo allá en la iglesia Príncipe de Paz. Me pasaron al frente y el pastor oró por mí, me puso las manos en la cabeza y yo repetí la oración que él me dijo que repitiera. Hermanos, déjenme decirles que eso no es ser cristiano. Es seguir un ritual. El ritual que se ha inventado hoy. El cristiano verdadero recibe la palabra. Dice la palabra que cuando aquellos varones recibieron la palabra, que dice en el libro de los Hechos, lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Recibieron la palabra, dice, con gozo. Y luego siguieron perseverando. ¿Por qué? Porque habían creído. El que ha creído, hermano, de verdad, persevera en la obediencia. El que ha creído de verdad. Pero el que dice que ha creído del diente al labio, como dice Santiago allá, el pasaje que se estuvo leyendo, dice que, oh hombre vano, dice, te mostraré, dice, que la fe sin obra es muerta. ¿De qué sirve decir que crees en Dios? ¿De qué te sirve decir que crees en el Hijo?
¿De qué sirves si solamente dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, como lo ponen hoy en día a repetir eso? Eso no sirve para nada, hermano. ¿Sabe cómo usted puede demostrar que es hijo de Dios? Cuando usted demuestra que la palabra es poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios, y ese poder lo ha transformado a ustedes. Que usted era un mentiroso y ahora no es un mentiroso. Ahora usted anda en la verdad, habla verdad con su prójimo, hermano. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de Dios, que transforma, que cambia y que limpia todo su ser. Espíritu, empieza de adentro, ¿verdad? Espíritu dice, alma y cuerpo, todo, por completo. Pero ahora dicen, se excusan aquí, no, pues Dios mira el corazón, pues miró el corazón de David. Algo que no tiene nada que ver, hermanos. Está fuera de contexto ese versículo. Podemos ver en qué tiempo se dijo y en qué tiempo y para qué, cómo Dios lo dijo, ¿verdad? Porque el hombre se estaba dejando llevar por un hombre alto, fuerte, y le dijo, a ese no, porque ese no es obediente. Este sí es obediente. David era obediente, hermano. Por eso él vio su corazón de obediencia. No lo vio por la estatura, sino por la obediencia que había. Pero ahora toman ese versículo para decir, no, pues Dios ve mi corazón solamente. Y de la abundancia del corazón reflejamos, hermano. Dijo Cristo que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los malos deseos, los homicidios, los hurtos y todas las cosas, hermano, de ahí salen. Entonces, ¿de qué sirve decir yo soy cristiano? De nada sirve, hermano. De nada sirve decir Dios me habló. Escuché aquí como que un gorrioncito vino y me habló. No, hermano. Tenemos la palabra, la cual debemos estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque Satanás puede presentársele así, que le hable al oído y engañarlo. Porque así quiso engañar a nuestro maestro, hermano, hablándole, ¿verdad? Le habló y lo quiso engañar, ¿sí o no? Le dijo, mira, si te tiras de aquí, mira lo que te voy a dar, ¿sí o no? Y ese es el cuidado que debe haber en nosotros. Todos los reinos te daré, dice, si postrado me adorares. Hermanos, es el cuidado que debemos de tener, hermanos, porque si solamente creemos y no somos hacedores, hermanos, de la palabra, no seremos verdaderamente hijos de Dios. No seremos cristianos, sino solamente aquellos fundadores de la casa de la arena, ¿verdad? Fundando la casa sobre la arena, hermano. Vinieron ríos, vientos y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque usted estaba creyendo. En su mente usted decía, no, yo soy cristiano. Pero su corazón, lejos de Dios. Este pueblo dijo, de labios se acerca a mí, pero su corazón no quieren dejar todo aquello malo que tienen allí. No quieren entregármelo. Entreguémosle todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, pongámoslos a Él. Él es fiel y Él es justo, hermanos, para limpiarlo de toda maldad. Él es el único quien puede limpiarlo. Amén. Él es el único quien puede salvarlo, hermano. Solamente si usted está escuchando esta palabra y la está atesorando en su corazón, y usted está decidido, y usted está diciendo en su corazón, hoy sí voy a obedecerle. Y usted, hermano, está recibiendo a Jesucristo. Es así cuando se recibe a Jesucristo. No es cuando usted dice, bueno, Padre, te recibo ahora, aquí en el nombre de Jesús. Ya hice la oración, usted es hermano de nosotros, dice. Hermanos, no. Pero ser hacedores. Y no tan solamente oidores. Bendito sea Dios. La obediencia, hermanos, al bendito evangelio. La obediencia de la palabra. ¿De qué manera podemos nosotros obedecer, hermanos? Solamente rindiéndonos a Él. Rindiéndonos a Él. Dejar nuestro orgullo. Reconocer nuestro pecado. Reconocer, hermanos, que le hemos fallado. Reconocer, hermano, que no hemos escuchado el llamado de Él. Es la única manera que podemos venir a Él y que Él puede
darnos el privilegio de ser parte de su cuerpo, de ese cuerpo glorioso, de esa iglesia pura, de esa iglesia santa, hermanos, de esa iglesia por la cual Él viene, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Por qué cree que en muchos versículos de la Biblia a los hijos de Dios les dice santos? Y la gente dice, no, aquí no hay santos, aquí no hay ningún santo. Todo aquel que tiene a Cristo ha sido santificado. Todo aquel que le ha recibido, hermano, ha sido santificado. Y camina en obediencia. ¿Por qué? Porque no quiere ensuciarse, hermano. Y cada día está, mire, ve, con la palabra, para que la palabra lo limpie. Porque si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí o no? Entonces, vengamos a Él. Vengamos a Él, hermanos. Bendito sea Dios. Así que no hay que vivir ya engañados, hermanos. Si estás amándolo a Él, si estás amándole como esposo, como esposa, como esa esposa que se menciona primeramente, estamos obedeciendo, estamos amando. Nosotros como esposos amamos a nuestras esposas. Las esposas, de la misma manera, aman a su esposo y le obedecen. Nosotros, de la misma manera, a Jesucristo como iglesia, hermanos. Vamos a leer unos pasajes ahí y vamos a ir concluyendo. Bendito sea Dios. Léame uno ahí, por favor. Juan 14, 21 y 23. Bendito sea Dios. 23 y 24. 21, 23 y 24. Bendito sea Dios. En voz alta, por favor. Juan 14, 21, 23 y 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Ahí podemos ver, amados hermanos, el amor. Y todo obra por amor, hermanos. Dice la palabra que le amamos porque Él nos amó primero. Y el que tiene sus mandamientos y los guarda, ¿qué dijo? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él y haremos morada con Él. Otro versículo y ahí termino. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, hermanos, algo muy importante, donde dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y miren lo que dice más adelante. Por esto, ¿por cuál? Por guardar su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él, porque estamos obedeciendo su palabra. ¿Cómo sabe usted que está en Él? Porque está obedeciendo su palabra. Si usted no está obedeciendo su palabra, usted sabe que no está en Él, porque es un mentiroso. Dice que el que dice que le ama y no obedece es un mentiroso, y la verdad no está en Él. Entonces, amados, meditemos cómo está nuestra vida y pongámonos a cuenta. Bendito sea Dios. Pongámonos a cuenta, hermanos,